летом на рассвете загляну в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я бледнею, я краснею, захотелось вдруг сказать: станем над рекою, зоркие летние встречать. Раскудрявый, клен зеленый лист лесной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый лесной. Раскудрявый, да клен зеленый. La semana pasada estuve compartiendo una experiencia bastante interesante con mis amigos de Studio Graphic. Ellos anualmente realizan un evento llamado Artillery en San Petersburgo, Rusia. Y pues nada, me dijeron: Ramón, ¿quieres venir a hablar un poco de lo que tú haces? Y yo: estás loco, si yo soy un novato en este tema. Sobre todo en comparación con los otros compañeros que se acercaron. Uno de ellos era Marko Djordjevic. No sé si saben quién es Marko Djordjevic, pero tiene como que un antecedente en todo lo que es la industria de la ilustración y el concept art. Aparte de mi amigo Jun Han, es un ilustrador de Riot Games. Y mi otro compañero, Pablo Carpio, que es un duro trabajando en cine y en todo lo que es relacionado con videojuegos también. Entonces estaba este pequeño, tú sabes, negro de Venezuela, así como que, hermano, ¿qué voy a decir si yo no sé nada? Pero bueno, claro, era la primera vez que daba una charla en inglés, entonces estaba un poquito más, bueno, voy a contar unos chistes, voy a tratar de hacer la charla un poquito más divertida. Luego me entero que es que yo lo que digo lo tiene que traducir un sujeto llamado Dimitri, casualidad de la vida se llama Dimitri, muy buen profesional, y tienen que traducirlo al ruso. Entonces yo decía: ¿cómo cuento un chiste yo, que hablo español, lo cuento en inglés, que lo van a traducir al ruso? O sea, no va a tener gracia para nadie. Bueno, entonces yo estaba en ese tema súper estresado. Yo, coño, ¿qué voy a hacer? Bueno, vamos a tratar de simplemente ser yo mismo y ya veremos cómo pasan las cosas. Porque claro, me habían metido muchos cuentos de que no, tú sabes, los rusos son serios, los rusos no se ríen, son fríos, ¿qué tal? Mira, hermano, yo le voy a decir algo. Eso es mentira ya. Los rusos son igualitos que todo el mundo. Esa gente lo que hacía era reírse. Mira, eran echadores de vaina así como yo. Y de verdad que la pasé muy muy bien. Luego de dictar la charla, pues tenía que ir a una parte de las instalaciones del evento y tenía que empezar a dar review de portafolio. Se me acercaron muchas chicas, muchos chicos jóvenes que están empezando en esto y que quizás no están tan claros de qué es lo que quieren. Entonces yo estoy haciendo este video porque veo que hay un problema muy común que se repite allá y que asumo que se repite en todo el mundo también. Y tú que estás viendo este video probablemente te esté pasando lo mismo, que es separar concept art de ilustración. No digo que te dediques solo a uno y que no puedas hacer el otro, no. Que cuando tú estás empezando un portafolio, mientras más claro estés de qué dirección vas a tomar, pues mejor va a ser el contenido de tu portafolio. Va a ser más preciso lo que tú estés realizando. Lo que quiero hablar un poco acá, aparte de compartir el proceso de la última pintura, es aclarar esas dudas de, por ejemplo, tú, que yo sé que estás viendo esto y quizás tu portafolio es una mierda. Yo te voy a ayudar a arreglarlo, a que sea funcional, que ese es el punto. Presta atención a lo que te voy a decir. El primer punto que quiero tocar es la cantidad de artistas con bastante nivel. De verdad que era increíble. A veces me preguntaba qué tipo de feedback le puedo dar yo a estas personas, si ya se nota que manejan muy bien los fundamentos y tienen un portafolio funcionalmente apropiado. Sin embargo, muy humildemente estos chicos y chicas supieron recibir críticas y eran muy puntuales en su mayoría con lo que querían mejorar. Ahora, el problema más recurrente, como lo decía anteriormente, era la dirección artística de los portafolios, en general artistas 2D. Voy a hablar de dos direcciones en particular: ilustración y concept art. Si tú estás interesado en desarrollar un portafolio de concept art, lo primero que debes tomar en consideración es que las compañías o los estudios o el cliente están interesados en ver tus ideas. Y en mi experiencia, una buena manera de presentarlas es a través del dibujo, del line art y de un render no tan elaborado como comúnmente veo. ¿Está mal renderizar tus conceptos hasta que te sangren los dedos? Pues no. De hecho, un requisito para muchos estudios, sobre todo los de cine, es manejar acabados reales para los conceptos que tengas en el portafolio, por temas de producción.
El problema es que muchas veces ese trabajo tiene que pasar a otro equipo, por ejemplo el equipo de 3D, y ellos son los encargados de realizar estos acabados. Entonces el factor tiempo para ti es importante y yo apostaría más por variaciones de distintas ideas, usando líneas o dibujos que puedas realizar en 3 horas. A un solo concepto de un personaje que te lleve quizás días en renderizar, pero tristemente sigue siendo una sola idea. Y es arriesgado si estás empezando, puesto que si te rechazan esa idea perderías tiempo y en el peor de los casos perderías el cliente. Así que yo te recomiendo que trabajes no mínimo de 3 propuestas. Renderiza una y las otras las dejas quizá en línea y en valores planos sin volumen. O también puedes usar fotografías para resolver el problema del acabado, que es lo que hacen muchos profesionales. Pero para poder hacer esto, primero debes manejar muy bien los fundamentos, que es mi consejo. ¿Es más calidad que cantidad? Bueno, no necesariamente, porque la idea es que tengas un buen line art, que esté bien elaborado, y no estoy hablando de solo sketch, sino de un concepto que sea sencillo, quizás plano, pero que permita una buena lectura del diseño, sobre todo para que pueda pasar a otro departamento encargado de desarrollar otro aspecto del proyecto. Ahora, supongamos que en tu portafolio de diseño de personajes 2D tienes un personaje muy bien renderizado y pues más nada. Como sugerencia, no estás de más que le agregues el proceso previo de exploración. Por ejemplo, los thumbnails, las distintas variaciones, como que la investigación que te llevó hacia ese personaje. Agregar un par de expresiones extra o quizás unas poses, con el objetivo de enriquecer un poco más esa idea que tienes. Piensa que todos estos elementos te van a servir de apoyo y todo esto puede ser entre sketch y line art. Sketch en la parte de la exploración previa y line art para presentar variaciones de expresiones y poses, quizás hasta de vestimenta. Escoge un par y agrégales colores o incluso un par de valores para crear la sensación de volumen. Lo ideal es que el proceso empiece así y el que te apetezca o el que te parezca más funcional de los conceptos cuerpo completo, pues lo renderices hasta el punto que tú prefieras. Pero suponiendo que ya tienes este personaje en tu portafolio, pues comparte con el resto del mundo esto extra que te comento. Además de esto, si tu portafolio en general es de concept art y no solo de diseño de personajes, te recomiendo que desarrolles un proyecto ficticio, no necesariamente uno que hayas trabajado para alguna compañía, suponiendo que nunca has tenido un cliente grande o siquiera un cliente. Escribe una historia ficticia o basada en hechos reales con al menos 5 personajes. Qué sé yo, el villano, la heroína, el torpe, el gracioso, en fin, distintas personalidades que te permitan explorar también distintas formas. Por ejemplo, delgada, corpulento, sexy, gordo, pequeña, grande. Así agregas matices y variaciones más interesantes que le den contraste a tu historia. Claro, todos deben estar conectados. Ahora, cómo los vas a conectar ya va a depender del trasfondo de cada uno, tanto a nivel de idea, en este caso concept, como visualmente, en este caso el arte. Aparte, si manejas conocimientos de perspectiva, composición y algunos fundamentos, no está de más que trabajes uno que otro escenario donde se desarrolle dicho proyecto. Así puedes presentar mejor la idea. Tampoco está de más que hagas unos props, variaciones de armas, vestimentas, elementos en la narrativa de tu historia. Cualquier cosa que consideres necesario para ubicar al cliente en el proyecto. Y bueno, el lado positivo es que si no logras conseguir el trabajo donde lo estés buscando, al menos vas a terminar construyendo algo que quizás más adelante puedas presentar en algún formato, como un libro, cómics, animación, etc. En líneas generales, construye tu propio juego, tu propia historia. Presenta el proyecto desde la exploración hasta los artes finales y toma en consideración factores fundamentales como lo son el tiempo y la calidad. El tiempo para presentar ideas interesantes pero sencillas y fáciles de leer, y calidad en la idea que quieras comunicar. Ahora, si tu portafolio quiere que sea un poco más enfocado a la ilustración y no tanto al concept art, bueno, qué sé yo, porque te gusta contar historias como yo y trabajar técnicas en una sola pieza, entonces deberías considerar aspectos que he comentado anteriormente en mis videos. Una de las ideas más comunes, yo creo que es lo que más se repite, lo que más veo para ilustración, es colocar el personaje en una pose estática y por lo general ¿sabes? Como que se vea épico. Yo no digo que esté mal, pero es algo que se ha visto tanto que personalmente ya yo no lo hago, porque es como uno más del montón. En
cambio yo trato de ilustrar a mis personajes en medio de situaciones cotidianas, algo que refleje más su naturaleza. No siempre deben estar mirando hacia el que aprecie el arte, ¿sabes? Como que si estén viendo la cámara. Simplemente pueden estar realizando sus tareas. Si es un gigante, quizás lidiando con algo que se le clavó en el pie, un árbol o algo así. Si es un mago preparando pociones mientras fuma de su pipa. Quizás si es una guerrera intergaláctica, pues intentando pelear en gravedad cero. Las ideas son infinitas, pero en lo personal creo que es más interesante cuando la imagen representa una situación. Ahora, técnicamente hablando, la estructura de tu ilustración va a depender de lo que tú quieras decir. Y en mi caso, suelo pasar más tiempo en el dibujo que en el renderizado. Por ejemplo, acá en esta pieza que están viendo en el timelapse, fue el dibujo del demo que realicé durante la charla de Artillery. Yo me tardé aproximadamente 4 horas en el dibujo y 2 horas agregándole colores y valores y detalles. Puesto que la charla eran solo 2 horas, no podría sentarme a hacer el dibujo solamente, porque de igual manera no lo iba a terminar. Entonces, para mí el proceso a este punto era fundamental demostrar el dibujo. ¿Por qué? ¿Por qué el dibujo? Bueno, porque ahí es donde vas a poner en práctica la expresión, el gesture, la composición, la perspectiva, entre otros. Ese va a ser el esqueleto de tu idea para poder pasar a renderizar los materiales según el estilo que quieras desarrollar. La mayoría de los portafolios que vi tenían solo problemas de estructura, porque en cuanto a renderizado eventualmente vas a manejar una buena técnica. Así que enfócate mejor en el dibujo, estudiar un poco la fotografía. En mi caso siempre lo hago a través de películas o anime. Quiero hacer énfasis en la narrativa de la ilustración porque es ahí donde más me gusta apreciar el arte. Si la técnica es buena, pues bien, pero si la historia detrás de la técnica es mejor, entonces definitivamente compro la idea. Y bueno, eso es al final. La ilustración es vender una idea o contar una historia. Esta pieza en específico no tiene relación con la secuencia que vengo contando. Es más que todo una situación que me pareció interesante de una chica que trabaja en esta tienda y en medio de su cena entra este sujeto a robar. Entonces podemos ver claramente que ella como que le sabe mierda. O sea, ella no le tiene miedo. ¿Y por qué no le tiene miedo? Bueno, ya contaré la historia más adelante. Mientras tanto debo terminar la que ya llevo haciendo desde hace semanas, pero bueno, ahí vamos. Quiero agradecer a los chicos de Studio Graphic una vez más por la oportunidad. A Ana, que me ayudó a grabar este video y estuvo apoyándome durante todo el evento, y por supuesto gracias a los que asistieron y decidieron compartir un poco de su tiempo con nosotros. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que pues les haya servido de algo. Y pues nada, gracias por asistir y gracias gracias Estoy agradecido y pues les doy las gracias porque bueno, me parece que hay que ser gracias, pues, gracias, de verdad. Gracias. Sí.